Buenas tardes. Bueno, este es digamos, el tercer nivel de nuestro taller vertical de historia y tiene la particularidad de ser americano, argentino y local. Por lo tanto, no tiene la continuidad periódica de los periodos de las historias 1 y 2, sino que arranca como de cero en la construcción de un campo histórico nuevo. Ese arrancar de cero nos lleva a ver la historia americana desde el punto de vista de la historia de América, es decir, ver una etapa de pueblos y culturas y ciudades precolombinas, ver el periodo colonial. En general esto lo hacemos bastante apretadamente, ver la historia del siglo XIX independiente en la Argentina, formación de ciudades, de territorio y abarcar más o menos en la mitad del dictado o un poco más de la mitad del dictado esto que arranca con a partir de 1880-1910, que es el apretado proceso de modernización de la República Argentina y de los países latinoamericanos. En general estamos ejemplificando con México, con Brasil en estos periodos de modernidad, con Argentina y Uruguay, digamos, ese es el campo, la periodización que abarcamos. El equipo está integrado por el adjunto Carlos Massa, que va a hablar a continuación, el jefe de trabajos prácticos hasta el año pasado, el arquitecto Claudio Erviti, y estas dos auxiliares, Troyano y Linares. Digamos, el periodo que estoy diciendo, esta periodización y este universo un poco que va de lo latinoamericano y también crecientemente ejemplificando con el desarrollo nacional, tiene también una diferencia con los otros niveles del taller de historia. No existe una bibliografía canónica y congelada, o bastante congelada como los niveles de historia 1 y 2, sino que existe una creciente producción bibliográfica y de investigación en este campo. Es decir, nosotros estamos muy atentos y con mucha movilidad en la actualización bibliográfica que produce el CEDODAL, que producen investigadores de la Universidad de Buenos Aires, que produce el Grupo Liernur, que digamos que los distintos grupos de investigación y aún los regionales argentinos están abasteciendo. Por lo tanto, el alumnado en su trabajo práctico, en donde se trata de, digamos, de hacer un acercamiento a un trabajo de investigación, así como en Historia 1 se le armaba el ABC del análisis y del manejo bibliográfico y demás, se lo maduraba en Historia 2, el ejercicio en Historia 3 es más el de un grupo compuesto por 2 o 3 alumnos que simulan una especie de trabajo de investigación, en donde también fomentamos dos tipos de temas, o el manejo de este corpus bibliográfico creciente que decía que se está produciendo en esta materia y en esta temática que abordamos, y también la generación de trabajo de campo, es decir, la investigación de ejemplos con bibliografía y demás, cuyo campo de análisis están vivos en la ciudad de Buenos Aires, en bibliografías recientes, etc. Esto es una forma de aproximación. Digamos, Vladimiro Acosta como autor, y que nos presenta una de las problemáticas significativas de este campo de la historiografía argentina y latinoamericana, que es el de la inmigración. Así como hay, digamos,
digamos, migraciones, hay mixtificaciones, hibridaciones, mestizaje. Uno de los más frecuentes es este tema del inmigrante que llega a América a construir su idea europea de una realidad y termina generando estos paradigmas de modernidad latinoamericana. En los casos de los ejercicios de Vladimiro Acosta para el tejido urbano moderno de la ciudad de Buenos Aires y la vivienda individual. O los casos que ponemos en paralelo de estos equipamientos, estamos hablando también de una presentación, como manifestó anteriormente un antecesor, para alumnos de arquitectura y de diseño industrial, y también vemos el paradigma de estos arquitectos, digamos que son fundadores de la disciplina, que son notables arquitectos y también notables diseñadores industriales. El caso de estas sillas, digamos, archiconocidas, pero que también están vinculadas a los nombres de dos importantes arquitectos, como estas arquitecturas fundacionales de la modernidad latinoamericana y que, digamos, hacen de esta modernidad lingüística que hace, de Oscar Niemeyer, las arquitecturas fundantes de Oscar Niemeyer en Brasil, y que hacen de esta prototipos de modernidad lingüística. También el espacio latinoamericano da lugar a la variante latinoamericana, pero también a la fundación del hábitat donde la modernidad habla de institución, habla de lenguaje. En el caso de aquella capilla de Pampula, metaforiza el paisaje del morro, o implica al plástico que hace a Cándido Portinari, que hace los vitrales, como un complejo artístico, lingüístico, que ya va construyendo esta modernidad latinoamericana. Bueno, y estos son algunos de los parámetros de evaluación que se consideran válidos en nuestro taller y que han dado un cierto resultado, y los trabajos estos de investigación autónoma de los grupos de alumnos se constituyen realmente en trabajos maduros, demuestran interés y creo que cierran este proceso formativo. El adjunto es el arquitecto Massa, quien va... Gracias. Si bien, Está bien. podía... Lucindo, ¿me escuchan sin micrófono? ¿Me escuchan bien sin micrófono? Gracias. No, yo voy a ser breve, prometo. Básicamente quería comentar algunas de las características principales del nivel y de algún modo plantear cuáles son las cosas que nos preocupan y por qué creemos que un alumno que empieza este nivel con nosotros, cuando termina el nivel, tiene que ser distinto. Ni mejor ni peor, distinto, tiene que tener otros problemas en la cabeza. El primer problema, y que ha sido ampliamente comentado acá hoy, es el tema del pensamiento crítico. ¿Cómo construirlo? ¿Cómo construir que alguien sea crítico? Porque crítico con respecto a qué, crítico cómo. En el caso nuestro buscamos ese pensamiento crítico a partir de la confrontación entre textos, entre autores, entre formas de pensar, entre objetos y textos, entre discursos y textos, entre memorias y proyectos. ¿Cómo se va construyendo un proyecto en un relato y cómo el proyecto funciona en la realidad? Y el alumno tiene que poder entender las dos categorías discursivas, la del proyecto como memoria y la del proyecto como objeto, como cosa realizada. El otro tema que nos preocupa es el tema de lo regional, pero lo regional ¿desde dónde? Lo regional ¿a partir de qué? Nosotros planteamos núcleos de problemas que son problemas regionales y locales, y creemos que esos núcleos de problemas tienen a veces respuestas convergentes y a veces respuestas divergentes.
Cuando son convergentes podemos estudiar varios complejos al mismo tiempo, llegar a una escala americana. Cuando las respuestas son divergentes hay que estudiarlas por separado, porque a veces en un mismo periodo, ante un mismo problema, las respuestas son distintas. Y la otra cosa es que hay etapas de desarrollo que sí son nacionales dentro de lo regional. Es decir, dentro de una respuesta regional hay respuestas locales o propias. Y, por ejemplo, basta ver la diferente respuesta que tuvo la llegada de distintos maestros como Karl Brunner, Le Corbusier, etcétera, a distintos países, sobre todo urbanistas o relacionados con urbanismo, y las respuestas fueron distintas, no hubo un urbanismo homogéneo en toda América Latina. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estas diferencias? ¿Por qué estos cambios? ¿Qué variaba en un discurso? ¿Qué variaba en otro? ¿Qué varió en ciertas condiciones materiales, económicas, políticas? ¿Por qué una cosa es distinta a la otra o por qué es igual? Y por último, este trabajo en base a núcleos problemáticos es lo que nos permite, lo que decía Torrescano, que es introducir una práctica de la investigación. Todos pensamos que no hay investigación si no hay un problema. Es decir, nadie puede investigar la nada, nadie puede investigar lo obvio. Se investiga cuando hay una preocupación, cuando hay un problema. Entonces nosotros lo que tratamos como docentes es de construir núcleos de problemas alrededor de los cuales los alumnos sistemáticamente trabajan buscando respuestas. Esta es una especie de introducción a la práctica investigativa. Por último, decir que este nivel no es ni el producto de una persona ni el producto de un año, sino el producto de una cátedra encabezada por Torrescano, acompañada por los auxiliares, y en un permanente debate va cambiando y va tratando de afinar y de mejorar los objetivos. Nada más.